quizás no vendrá. Bien, pues muy buenas tardes. Estamos en la serie Aguante y bueno, pues me da mucho gusto poder estar aquí, especialmente este día en que, como ya saben, pues estamos celebrando algo muy importante para nosotros porque tenemos un año de estar aquí. Y gracias a las personas que nos visitan una vez más y espero poder saludarles al final de la reunión. Y pues hay muchas razones por las cuales celebrar. Y de hecho es una cosa muy importante celebrar que hay un lugar como este. Porque nosotros, la iglesia cristiana, somos un grupo de personas no perfectas, sino perdonadas. Es decir, que hemos comprendido que sin el perdón de Dios, pues no podemos estar bien con Él. Y por eso hemos aceptado la invitación de Él mismo de seguir a Cristo y de ser salvados por Él. Esto es muy significativo en estos días porque vivimos tiempos difíciles. Todo el mundo sabemos, ¿verdad? En los tiempos en que estamos viviendo hay una decadencia en la sociedad. ¿Y cuál es la respuesta ante todo lo que está sucediendo cada día, cada temporada, mientras más pasa el tiempo? Según Dios, para Dios, Jesucristo en nosotros, la iglesia, no el edificio, sino las personas que formamos esta congregación, somos la esperanza de este mundo. Jesús en nosotros. Y Dios nos ha puesto aquí para hacer luz. Dios nos ha puesto aquí en este lugar, en esta comunidad, para hacer luz en medio de tantas cosas tan difíciles que vivimos, en medio de las tinieblas en que vive este mundo. Y nos ha puesto aquí no solamente para vernos muy bonitos, sino para cuidar, para proteger los valores que llevan a la libertad, los valores que llevan a la verdad. Y hablando de proteger, yo me acuerdo que recién casados, mi esposa y yo, Vero y yo, estábamos casi, varias veces nos pasó que estábamos casi por dormir y se escuchaba un ruido en la casa. Y Vero me decía, Juan, se oye un ruido. Y yo decía, ¿cuál ruido? No oigo nada. Y sí lo oía, pero decía, se me hace que simplemente fue algo que se movió por ahí, ¿verdad? Y no sé, pero me decía, ve a ver qué es. Y yo ya estaba así como, si ya me quiero dormir, ¿verdad? Y entonces, cuando no oía que era algo muy serio, decía, no, a ver, vamos a ver si se vuelve a escuchar. Y si no, pues ahí me quedaba, ¿verdad? Pero había unos momentos en que se oía más cerca y más serio y entonces pues me levantaba a ver qué estaba pasando y decía, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y me salía, ¿verdad? Y a veces jugábamos, no, ve tú, ¿verdad? No, ve tú, ¿y por qué yo no? Y esas cosas, ¿verdad? Que usted a lo mejor pasó o no sé. Pero pues, realmente no era nadie, gracias a Dios. De todas formas, yo tenía que proteger y aunque a veces pensaba, bueno, ¿y quién me va a proteger a mí, verdad? Pero bueno, Dios me va a proteger. Por si pasaba algo difícil, alguien que se quisiera meter a la casa, de hecho nos robaron algunas veces en la casa, y pues todos nosotros nos mantenemos protegiendo nuestras cosas, nuestra casa. Ahora en la actualidad mi hija, la más pequeña, no se va a dormir hasta que se cerciora que todas las puertas están bien cerradas. Pero cada uno de nosotros pues nos aseguramos, ¿verdad? Con los candados, ponemos alarmas y estamos tratando de proteger nuestra casa y sobre todo de cualquier persona o cualquier ladrón o cualquier persona física que podamos ver que quiera meterse a nuestra casa a robar. Pero aunque protegemos nuestra casa o nuestros autos, muchas veces pasamos por alto proteger nuestras vidas de intrusos, de personas que no son necesariamente físicas, sino de gente que no se ve, o sea, de seres espirituales, de influencias espirituales que aunque no son de carne y hueso, estos intrusos pueden destruir nuestras familias, pueden destruir nuestro hogar. Y sabes, estos intrusos que no se ven como personas, aparecen en la televisión, en los teléfonos, en las computadoras y se promueven en las escuelas, en la sociedad, en la cultura. Infectan o afectan también nuestro corazón. Son realmente cosas, influencias mortales que pueden destruir nuestra vida y están a nuestro derredor. Pero nosotros los creyentes tenemos la posibilidad, la habilidad de parte de Dios de proteger como iglesia
nuestras familias, nuestros valores, nuestro futuro y las promesas de Dios para nosotros. Por eso estamos aquí. Por eso vale la pena celebrar a pesar de cómo está el mundo y sus circunstancias. Vale la pena celebrar estar aquí. Y hoy, en este día especial, queremos leer un fragmento de una carta donde el apóstol Pablo, un fundador de iglesias como esta, pero desde aquel tiempo, del tiempo después de que murió Jesús, fue comisionado por Jesús mismo. Y le escribe a su amigo, a un amigo que también estaba encargado de una congregación como esta. Quizá un poco más pequeña que esta, pero al fin y al cabo eran pequeñas comunidades que estaban en ciertas localidades para poder ser luz en el lugar donde Dios las había puesto. Fueran pocos, fueran muchos, siendo la iglesia en diferentes partes de las ciudades, de los países, de los continentes. Dios había levantado congregaciones como estas para hacer luz. Y Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a su amigo Timoteo y está en tus notas. Si quieres abrirlas, por favor, vamos a leerlo. Ahí está el fragmento que vamos a leer y dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. El verso 6 dice, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, entre comillas, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres, dos personas que veremos en un momento. Se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Y en un día de aniversario como hoy es un pasaje muy como, feliz aniversario, no tiene nada de fiesta, ¿verdad? Pero nos hace celebrar entonces que la razón por la cual nosotros estamos aquí. Timoteo, le dice Pablo a su amigo, debes de saber que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, violentos, es decir, peligrosos. Y me gustaría que me acompañaras a orar para darle gracias a Dios una vez más y escuchar este mensaje, sus palabras. Dios, gracias te damos porque nos has traído a este lugar. Y no solamente hoy, sino has destinado que en esta época, de esta era del año, de este siglo, vivamos, estemos aquí presentes, vivos delante de ti. Te agradecemos la oportunidad de estar vivos. Y déjanos escuchar tu mensaje con un corazón abierto para aprender de ti y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El verso 1, si te fijaste, dice que en los últimos días. Y cuando dice en los últimos días, esto quiere decir que es el tiempo en que Jesús resucitó hasta que Él regrese. Jesucristo va a regresar por segunda vez. Vino una vez como un bebé, murió y resucitó. Y se fue al cielo. Desde ese momento hasta nuestros días y hasta que Él regrese, esos son the last days, los últimos días. No solamente somos los años que estamos viendo ahora, sino desde que Jesucristo resucitó y fue al cielo hasta que lo volvamos a ver en su segunda venida. Él va a regresar por su iglesia. Esos son los últimos días. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no se te olvide, debes de saber, no puede tomarte por sorpresa, debes de estar enterado que en los últimos días, en esta temporada, habrá tiempos peligrosos, tiempos, la palabra que está aquí quiere decir violentos realmente. Solo hay que ver las noticias a diario.
Solo hay que ver hoy lo que pasó en estos días en partes del mundo, crímenes, asesinatos, cosas terribles. La maldad cada vez mayor, y así está registrado en las Escrituras, hasta el día en que regrese Jesucristo. Pero ¿cuál es la razón de que haya toda esta maldad? No la podemos ahorrar ni evitar a donde quiera que vayas, en el país donde tú eres originalmente, o en este país, o en cualquier parte del mundo. No podemos pasar de vista lo terrible que está sucediendo en el mundo. Pero ¿cuál es la razón? Y el verso 2 que leímos dice así: pues la gente no solo tendrá amor, por tomarse una selfie. No dice así la Biblia. Pero pareciera que dijera así. Realmente dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Por sí misma. La gente en los últimos tiempos solamente tendrá amor, tú y yo, más y más, por nosotros mismos. Esto quiere decir que solamente están pensando en sí mismos cada vez más y más y más. Quiere decir como que se aman solamente a ellos. Es más, esta palabra quiere decir como que si se besaran, se besaran a ellos mismos. Qué bonito estoy. Qué yo, ¿verdad? En cada día de la vida, cada uno de nosotros, la humanidad. Ahora, lo que vamos a hablar hoy, lo que voy a decir brevemente a continuación, está muy en contra de lo que realmente pensamos, o cómo piensa la gente, o lo que se enseña en la escuela, y algunas veces también en lugares como este, en lugares donde decimos ser creyentes. Y esto es como si fuera, perdón por la ilustración, pero es como si fuera una tubería de drenaje. Porque el amor por sí mismo, cuando nosotros nos amamos solamente a sí mismos, esto causa todo tipo de cosas que vamos a leer o que hemos ya leído en un momento. Amor a sí mismo o por sí mismo es la tubería donde fluye todo lo malo que está pasando en este mundo. Quiero que lo vuelvas a escuchar. El amarse a sí mismo, que va en contra de lo que enseñan en el mundo secular, el amarse a sí mismo es la razón por la cual el mundo está tan lleno de problemas. Es la razón por donde fluye todo. Del corazón de cada uno de nosotros fluye todo lo que afecta al mundo. Y vuelvo a decir, esto va en contra de lo que la gente piensa como cultura, porque además enseña en las escuelas, en los programas de televisión y hasta en algunos lugares como este. Y estoy seguro que lo has escuchado. Muchos lo hemos escuchado, quizá todos. Para poder amar a alguien, tienes que amarte a ti mismo. ¿Lo has escuchado? Para poder amar a alguien, tienes que amarte a ti mismo. Y eso que acabas de escuchar, es más, hasta hay canciones con este tema. La psicología de este mundo dice, tienes problemas porque no estás satisfecho, y nos impulsa a pensar solamente en nosotros mismos. Y dicen por ahí afuera, y algunas veces hasta dentro de una iglesia, que te tienes que amar a ti mismo primero para amar a los demás, para amar la vida. Pero aunque es cierto que tenemos que estar agradecidos con Dios por cómo nos ha hecho, realmente no hemos sido hechos para amarnos a nosotros mismos y ser eso la fuente de todo lo que hacemos. No podemos ser nosotros, nadie, el centro de nuestro propio universo. Ni tú ni yo, para ti mismo o para mí mismo. No podemos centrarnos y ser el todo de nuestro universo. Porque esto ocasiona siempre destrucción, caos y frustración. Destrucción, caos y frustración. El amarse a sí mismo, aunque es muy famoso, es muy popular esta frase, y más en los últimos 20 años, realmente el amarse a sí mismo va casi de la mano con la depresión que hay en nuestros días. No es que una cause la otra, pero el tema de amarte a ti mismo no ha ayudado, según las estadísticas, en las personas que sufren de depresión. Es más, Jesús nunca dijo que deberíamos amarnos a nosotros mismos. Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que se dio por entendido que nosotros mismos nos amamos, y a veces hasta más de lo que debemos amarnos. Entonces, va en contra de lo que muchos pensamos. Es más, quizá tú mismo estés pensando ahora mismo, no es cierto, yo pensé que debería ser así. Y como dije, vuelve a ser de esta manera.
que amarnos a nosotros mismos provoca mucha maldad en este mundo. Simplemente dime esto. Cuando toman una foto y tú estás en esa foto y te la enseñan, ¿a quién es el primero que buscas en la foto? Te toman una foto, tú estás en esa foto, y más si la van a poner en Facebook. A ver, primero enséñamela. Y cuando te la enseñan, ¿a quién es a quien buscas primero? A ti. Porque estamos acostumbrados, es más, automáticamente, obviamente uno se ama. Pero Jesús no dijo que deberíamos amarnos a nosotros mismos primero para amar a los demás. Jesús dijo que deberíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, otro ejemplo. Si celebran a otros en tu trabajo y le dan un aumento o lo promueven a un mejor puesto, ¿qué es lo que primero piensas? ¿Y yo qué? ¿Y a mí por qué no? Si felicitan a alguien y le dan un premio a alguien, ¿qué es lo que piensas normalmente? ¿Y a mí por qué no? Porque estamos centrados en nosotros mismos. En otras palabras, si tú y yo fuéramos un teléfono, como los de ahora, Dios no nos daría la aplicación para tomarnos selfies, por así decirlo. No tendríamos ese botón. ¿Sabes por qué? Porque fuimos diseñados para mantener nuestro enfoque no en nosotros mismos. Quizá pueda tomar yo un selfie con ustedes ahorita, no. Fuimos diseñados no para enfocarnos en nosotros mismos, sino para enfocarnos en aquel que es más grande que nadie. Que Él llena nuestra vida más que nada ni nadie. Fuimos diseñados para enfocarnos en Él que es más disfrutable que cualquier persona o cualquier cosa. Porque nuestra fuente de satisfacción y amor no viene de aquí adentro. Nuestra fuente de satisfacción no viene de aquí adentro. Nuestra fuente de amor no viene de aquí adentro, sino de arriba. Eso es lo que enseñan las Escrituras. El buscar estar felices, satisfechos, no lo vas a encontrar aquí adentro. No lo vas a encontrar amándote más a ti mismo, aunque vaya en contra de lo que todo el mundo dice. Sino en poder saber que todo lo que necesitamos viene de Dios. Aún sentirnos bien, felices, satisfechos. Y sabes, yo creo que todo el mundo va a estar, o a lo mejor no todos, pero algunos quizá. La verdad es que, de lo que voy a decir, la verdad es que Juan, yo soy lo peor. Soy lo peor de todos. Algunos dicen, sí, sí es cierto. Otros dicen, no, no es cierto. Pero mira, la verdad es que cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando yo me enfoco en mí mismo, soy lo peor. Juan es lo peor. Realmente Juan no hace nada bueno para mí, porque es muy egoísta. No es bueno. Y antes de que me juzgues, también puedes pensar de ti. Porque somos realmente, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, causamos muchos problemas. Y Dios tiene una solución para eso. Dios piensa y me dice a mí, Juan, Dios cuando me habla en su palabra, tengo la solución. Tenemos que destruirte, Juan. Tenemos que acabar con el Juan que se enfoca en sí mismo. Y esto es lo que Jesús enseñó realmente. No que me ame a mí mismo, sino que muera a mí mismo. Esto es lo que vamos a hacer, Juan. Vamos a destruir al Juan egoísta, al Juan que se enfoca solamente en él. Esto significa ser creyente. Morir a mí mismo para que Dios vaya haciéndose más grande en mí. Para que yo sea como Él. Yo no sé si has escuchado este verso, pero hay un verso en la Escritura que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la verdad es que yo no quiero que Juan me gobierne. Yo quiero que Cristo me gobierne. Porque Juan es siempre y será egoísta e imperfecto. Por eso no quiero que Juan dirija mi vida. Siempre Juan falla. Pero es más, Cristo en mí, el que me salva, el que me puede guiar, el que me puede dar solución. Lo mismo para ti. Cuando tú y yo nos enfocamos en nosotros mismos, estamos en una frustración y un caos
Impresionante. Las primeras enseñanzas de Jesús, Él dijo así: debes de negarte a ti mismo. Porque mientras más nos amamos a nosotros mismos, entonces es como una tubería de drenaje donde sale todo tipo de maldad, todo tipo de cosas que afectan nuestra vida propia, nuestra familia, nuestra comunidad. Veamos el verso 2 una vez más, por favor, porque dice: pues la gente solamente tendrá amor por sí misma y por su dinero. Es decir, al ser nosotros el centro de nuestro universo, entonces es el dinero nuestro y solamente está enfocado en lo que nosotros necesitamos. Pero esto produce que sean fanfarrones y orgullosos. O sea, tenemos cierta nivel de creencia que nosotros, a mí nadie me habla mal. Y somos fanfarrones, aunque no tenemos mucho dinero, o sea, aparentamos que sí. Y a mí nadie me falta el respeto. Pero esto produce, enfocarme en mí mismo, también se burlan de Dios. La gente que se ama a sí mismos y son el centro de su universo, se burlan de lo de Dios. Son desobedientes a sus padres. Es decir, que no quieren ninguna autoridad por encima de ellos. Nadie me manda, ni en mi casa, ni en ningún lugar, ni en el trabajo, ni en ningún lugar por donde yo ande, porque yo estoy enfocado en mí mismo. Y son malagradecidos. No consideran nada sagrado. Nada sagrado. Amarse a sí mismo lleva a amar más lo que tenemos y nos hace orgullosos. Y alguien que es orgulloso se burla de Dios al tratar a los demás, al vivir en esta comunidad. Parece que no queda lo que sigue, pero dice: son desobedientes a los padres, no aceptan ningún tipo de autoridad. Piensa un momento en ti y piensa quiénes son las autoridades a las que tú estás sometido y tú estás honrando y estás obedeciendo. Porque si hay una en ti donde decir: a mí nadie me manda y nadie me dice nada, estamos hablando de este tema, amor por sí mismo. El verso 3 dice: no amarán ni perdonarán, porque tú eres el centro de tu universo. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Por eso hay tanta maldad. Y a lo mejor cuando uno ve las noticias dice: yo no voy a ser como ellos, que voy a matar a 20. Pero con nuestras palabras estamos destruyendo las vidas de aquellos que están cerca de nosotros. O nuestra ignorancia, por estar siempre pensando solamente en mí, ignoramos a los demás, a los que están cerca de nosotros y aquellos que no viven en nuestra casa y no podemos ver más allá de nuestras vidas. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Este tipo de personas existen en nuestro mundo, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestras congregaciones. Aquí no, ¿verdad? Pero en otros lados. Pero cada vez que nos enfocamos en nosotros mismos, perdemos la verdad. No podemos amar lo que es de Dios. No podemos atesorar y decir: esto es sagrado. ¿Qué cosas para ti son sagradas? Ser sagrado que dices: no, es Dios, las cosas de Dios en mi casa, las verdades que Dios habla en su palabra son sagradas y tenemos que practicarlas en nuestra vida, en mi vida primero. Nada puede satisfacernos. No importa qué hagamos, nada nos hace felices porque estamos enfocados en nosotros mismos. Y eso nos hace abusar de otros emocionalmente. De hecho, de ahí viene el bullying en las escuelas y en cualquier lugar, porque estamos enfocados en nosotros mismos. Entonces, la gente en los últimos días así vivirán. El verso 4 dice: traicionarán a sus amigos. ¿Alguien ha sido traicionado por sus amigos? ¿Alguien aquí se siente muy deprimido cuando piensa en cómo traicionó a su amigo? No quiero pensar que hay aquí gente, pero a lo mejor en todos lugares hay. Pero también serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Las personas que nos enfocamos en nosotros mismos, amamos más el sentirnos bien que amar a Dios. El verso, ahorita vamos a continuar en esta parte: actuarán como religiosos, es decir, como gente de bien, como buenas personas, como gente religiosa, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Queremos ser personas, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, aparentamos cosas, pero
Dios nos invita a una vida mejor. Por eso existen congregaciones como estas, para proclamar la verdad del Evangelio, que no hay nadie más importante que Dios. Y no hay nadie que pueda satisfacernos más en nuestra vida que Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, en resumen, dice que parecen como cristianos, pero no lo son. No tienen corazón, son como gente de plástico. Y yo nunca quiero ser así. Por eso quiero que Juan muera y se junte más con Dios, para que más de Dios esté en mí. En resumen, es como una cañería donde el amarme a mí mismo me va a hacer orgulloso, amar más mis cosas, mi dinero, desobediente a mi autoridad y todas esas cosas que acabamos de leer. Toda esa lista que se ve demasiado mal y lo que está contaminando a este mundo. Por eso celebrar un año que estamos aquí es bien importante, porque estamos anunciando la verdad, estamos anunciando quién es Dios, la invitación de Dios para todo ser humano, si quiere hacer una diferencia y ser luz en este mundo tan lleno de oscuridad. Ahora, y esto es lo que queremos aprender: ¿cómo protegemos nuestra casa, como hablábamos al principio? Porque si resguardamos y hasta tenemos cosas que, candados o alarmas, ¿verdad?, más sofisticadas, hasta un perro para que le ladre a los malos, ¿verdad? Pero resguardamos una casa, una estructura, pero a veces dejamos entrar en nuestra casa y no resguardamos lo que somos nosotros. ¿Cómo proteger nuestra casa? ¿Cómo proteger nuestras vidas? ¿Cómo proteger todo lo que hacemos de esto? Bueno, la primera cosa es que ten cuidado con lo que dejas entrar. Ten cuidado con lo que dejas entrar. Queremos impedir que cierto loco se meta a nuestra casa. Yo no sé si les ha pasado, ¿verdad?, que de repente tiemblan en su puerta. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Tiemblan en la puerta de mi casa, me asomo y veo la cara del que está timbrando y digo, no, mejor no le abro. Pero digo, le tengo que abrir. Entonces le abro y me empieza, no sé qué decir, un montón de cosas raras, y trato de entablar una conversación lo más amable posible. Y mientras más sigue hablando, hay gente que de verdad está muy rara, ¿no? Tratamos de resguardar nuestras casas de que no vaya a entrar un loco, especialmente si estás tú solo en la casa. O a lo mejor el loco está adentro ya en la casa, ¿verdad? Pero tratamos de resguardar nuestros lugares donde vivimos para que nadie se meta. Pero realmente perdemos y no tenemos cuidado de lo que estamos dejando entrar. ¿A través de dónde? A través de los medios de comunicación, a través de la radio, por ejemplo, a través de lo que se oye en casa, en la televisión, o a veces lo que nosotros mismos traemos de afuera y queremos meter a nuestra casa. Tenemos que tener cuidado con lo que dejamos entrar a nuestra casa. Muchos de nosotros batallamos con algo en esta lista que pusimos hace un momento. Y obviamente aquí no estamos para juzgar a nadie, de hecho es para poder revisar y decir, estoy siendo orgulloso, he abusado con mis palabras, he calumniado, estoy siempre pensando en mí y he sido cruel y egoísta, estoy sin corazón muchas veces y violentando la paz que debe haber en nuestra familia, en casa. Porque simplemente quiere decir que yo estoy enfocado en mí mismo y estoy echando a perder todo por donde yo voy, por enfocarme en mí mismo. La pregunta surge que muchos tienen, bueno, porque el verso que leímos en la última parte dice así: ten cuidado, pero dice, capaz de hacerlos obedientes a Dios, y dice aquí, aléjate de esa clase de individuos. Pablo le dice a Timoteo, mira, en los últimos días va a haber tiempos violentos, peligrosos, porque la gente se va a amar a sí misma más que a Dios. Son el centro del mundo. Su universo es ellos, son ellos mismos. Pero tú, Timoteo, la gente, los creyentes, tienen que alejarse de personas así. Y uno puede decir, bueno, entonces ¿con quién me voy a juntar si todos son así, verdad? Pero cuando nos convertimos en cristianos, nuestra familia y amigos se dan cuenta que hemos cambiado de maneras, de cosas de hacer. ¿Significa que debo dejarlos? No. Sino más bien, significa que no debemos dejarnos ser influenciados por lo malo que hay. Si me estoy haciendo como ellos, cruel,
Hablo como ellos, hablo como los que están cerca de mí, hablo como mis amigos de la escuela, hablo como los con los que trabajo, mal hablados, ¿verdad? Mascan clavos, dicen por ahí, no sé si he escuchado esa expresión. Estoy siendo influenciado por ellos, tengo que evitarlo porque entonces lo único que estoy haciendo es aumentando la maldad de este mundo. Y quizá no esté matando a alguien como veo en las noticias, pero sin duda estoy destruyendo lo que está en mi casa. Pablo le dice a Timoteo, aléjate de esos individuos. Ahora, no solamente tengo que tener cuidado con lo que estoy dejando entrar, sino también debo tener cuidado a quién dejo entrar. Quiero preguntarte en tu vida o en tu casa. No es que le impidas quizá físicamente el paso a alguien, a menos que sea algo que va a destruir dentro de tu casa, pero más bien, ¿quiénes son las influencias más importantes que están influenciando tu vida? ¿Quiénes son personas que están influenciando tu vida? ¿Paquita? O a lo mejor tiene otro nombre. En la escuela, en tu trabajo, ¿quiénes son las personas que estás dejando que influencien tu vida? Porque al amarte a ti mismo vas a querer ser como ellos y de repente te vas a encontrar lejos de Dios. Necesitamos tener cuidado qué está entrando en nuestra vida y a quién estamos dejando entrar también. Si tú ves en tus notas por última vez, ahí donde estamos leyendo en el verso 6 dice, pues son los de los que se ingenian, esta es la segunda parte, son los de las que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Si te fijaste en lo que leímos, no necesariamente es que Pablo está en contra de las mujeres, sino más bien que en aquel tiempo estaba tratando de defender más bien el valor de la mujer en todo lugar, aun cuando había oportunidades en aquel tiempo, porque la mayoría de los hombres estaban en la guerra o en el trabajo y había un grupo pequeño de personas que se dedicaban a andar casa por casa como si fueran vendedores, tratando de ver qué agarraban, qué ganaban, a quién engañaban. Y así en nuestros días, por todos lados, no solamente en las mujeres, sino hombres, mujeres, todo tipo de personas, estamos a veces resguardando nuestra casa, pero dejamos de resguardar lo que está entrando en nosotros y quién está influenciando nuestras vidas. Y nosotros hemos sido llamados a ser luz. En el verso 8 dice que estos maestros que saben muchas cosas se oponen a la verdad. Y dice estos dos nombres, Janes y Jambres. La historia dice que estos son las personas, cuando no se sepa la historia, pero un día Dios le habla a Moisés y le dice, quiero que hagas la diferencia en mi pueblo, Moisés. Te voy a enviar con mi poder y quiero que uses tu vara, como era un pastor, él, un pastor de ovejas, tenía una vara y cuando la avientes en el suelo se va a convertir en una serpiente. Para que el faraón, el rey de ese tiempo, sepa que Dios está contigo y puedes salir a liberar a tu pueblo. Y cuando Moisés hace eso, va con Faraón, de repente hay dos personas y un poco más de gente ahí, entre ellos Janes y Jambres, y también ellos hacen lo mismo, avientan sus varas y hacen serpientes, pero la vara de Moisés, dice la historia en Éxodo, se comió a estas 2, 3 serpientes que había ahí más pequeñas, mostrando el poder de Dios. Moisés estaba confiado en quién era Dios. Y así como estas dos personas se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. Mi deseo para ti es que tu fe esté viva, esté vibrante, crezca en el Dios verdadero. Mi deseo para ti es que te vaya bien. El deseo de Dios es que te vaya todavía mucho mejor de lo que yo deseo. Pero tendremos que revisar cómo está nuestra fe. Si estamos enfocados en nosotros, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, así debe ser. Y solamente en eso, lo que acabamos de ver en la lista es lo que vamos a producir. Y nuestra fe no será una fe verdadera. Puede haber mensajes positivos y decirte, tú y solo tú eres el vencedor, siempre vas a ganar, no te des por vencido. Y eso puede ayudar, pero realmente ese no es el fundamento de la fe, porque nada dentro de nosotros puede satisfacer tu vida, solamente Dios. Por eso un esfuerzo que se ha hecho para estar en un lugar como este y en otros campos, y estableceremos otros lugares desde el momento en que Jesús resucitó. Ha habido muchas comunidades como esta para proclamar que solamente en Dios hay paz,
hay perdón, hay salvación, que el enfoque del ser humano no es sí mismo, sino es Dios. El verso 9 para terminar dice, pero no se saldrán con la suya. Esta gente, por mucho tiempo, algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. La familia y tu vida está en problemas, está siendo atacada sin duda, y enfocarte en ti mismo no traerá la solución. Tu matrimonio es el blanco perfecto que el diablo está buscando destruir, porque si destruye una comunidad como es la familia, destruye toda la comunidad. Si Dios puede destruir un matrimonio, está destruyendo la sociedad y la cultura cristiana creyente, porque el matrimonio fue originado por Dios. No se le ocurrió a un cavernícola, viene de Dios. Y los problemas en el matrimonio es cuando solamente nos fijamos en nosotros mismos. Los problemas entre las familias, entre los hermanos, es que solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Y toda esa lista sale como una tubería de desagüe a afectar a todo mundo. Por eso celebremos que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí y de seguirlo a Él. Me encanta lo que Pablo dice más adelante en una de sus cartas, y dice así: lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como las luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. Cuando veamos esto, en lugar de solamente escandalizarnos y a veces algo tan cerca como un compañero de escuela o de trabajo o en la familia, debemos decir, pero tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz. No puedo estar enfocado en mí mismo. No puedo solamente enfocarme en lo que yo quiero. Somos los hijos de Dios que debemos brillar en medio de un mundo oscuro. Por eso, en cualquier lugar del mundo, por más corrupto que sea, está la iglesia. Estamos tú y yo, los que hemos sido perdonados, comprados por la sangre de Jesús, que nos ha levantado de nuestro egoísmo a darle nuestra vida a Él, para seguirle, para ser como Él, para brillar en este mundo. Cristo, nuestro evangelio, Cristo es el evangelio. Cristo brilla y sigue brillando, pero debemos quitarnos nosotros del centro de nuestra vida. Mira, fíjate bien. Ahorita, aquí hay una luz, pero no se puede ver mucho porque hay luces aquí alrededor. Pero una vez que estas luces se apagan, podemos apagarlas. Entonces todo el mundo empieza a enfocarse en la luz que ya existía, pero que por todo lo que hay alrededor no se puede ver. Sin embargo, cuando está el mundo en oscuridad, en el caos que hay, en las tinieblas que hay, en las violaciones, crímenes y todo lo malo que a veces queremos ignorar porque no nos gusta verlo, pero ¿sabes qué? Tú y yo hemos sido llamados a ser, con Cristo en nuestras vidas, la luz de esta comunidad. Lo terrible que es el lugar por donde tú vives, hablando de la maldad, puede ser cambiado, influenciado por la luz de Cristo en nosotros, donde quiera que estemos. En casa, en la familia, en el trabajo, en las escuelas y por donde quiera que Dios nos lleve. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la esperanza. Cristo en nosotros, de esta comunidad. Podemos prender las luces. Dejaremos a un lado nuestro propio amor por nosotros mismos para negarnos y seguir a Jesús y ser influencia en este mundo. El mundo está en tinieblas. Necesitamos brillar